Hola a todos, yo soy María Malilla y bueno, os vengo a comentar hoy el tema de mi estancia en China, para quien pueda interesar y tenga pendiente ir a China. Yo fui a estudiar chino exclusivamente, quería conseguir un trabajo allí también, pero fue difícil. Entonces, allí estuve durante 6 meses estudiando chino con una beca del Instituto Confucio. Esta beca solo incluía el alojamiento y, y la comida. Entonces, el alojamiento era un lugar en Hangzhou, a una hora de Shanghai, y la disponibilidad de aeropuertos al llegar, pues en el mismo Hangzhou hay aeropuerto. Shanghai está a una hora de distancia en tren, que por cierto los trenes son larguísimos, enormes, nunca vi tanto, un tren tan largo. Y entonces allí estuve 6 meses. La beca del Instituto Confucio la conseguí y nos incluía el alojamiento. Después, el viaje y la manutención corría a cargo del individuo. Y bueno, también las clases eran gratuitas allí en la propia universidad. Entonces, en la Universidad de Hangzhou había dos edificios dedicados particularmente, expresamente a los estudiantes extranjeros. Había uno que era como de más nivel, en el que las ventanas eran de las actuales, ¿no? Y las otras eran de vidrio. Era... Hacía frío en la habitación, ¿vale? ¿Para qué mentir? Hacía bastante frío en la habitación. Yo llegué en agosto y me fui un febrero, creo que fue. Y entonces yo vivía allí, tanto el verano como el invierno. Allí la temperatura en Hangzhou ah, es de 40 grados en verano, en pleno agosto, septiembre, y después puede llegar a nevar. Yo vi nevar allí. Y bueno, pues eso, como os comento, el alojamiento en esta ciudad, en la universidad principal, pues era bastante cómodo e incómodo, depende, según se mire de dónde provengas. Entonces, para mí hacía frío, es lo único que yo echaba en falta, una buena calefacción. Y allí había un espacio que se compartía entre todos los estudiantes de- del área, ¿no?, en el que estábamos, y había pues microondas y lavadoras si querías lavar y poco más. Dentro de la habitación no había nada de cocina, era la habitación con su cuarto de baño. Y bueno, yo compartí habitación con una chica. El- para mí era más fácil hablar en chino que en inglés. De hecho, quería comunicarme más en chino que en inglés, pero con la mayoría de estudiantes que había allí se comunicaban en español, o sea, en inglés, y los españoles en español, ¿no? Claramente. Entonces había de todo, había ucranianos, estadounidenses, japoneses, tailandeses, de todos lados, alemanes, franceses, españoles, ingleses, había de todos lados. Y bueno, os aconsejo que allí pues os busquéis rápidamente intercambios de China, de personas chinas, ¿no?, de estudiantes chinos, para coger fluidez. Allí las clases las teníamos repartidas en un horario bastante intenso, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, y no parábamos, o sea, parábamos una hora para comer y ya está. Era, bueno, y para desayunar también. Media hora creo que era.
Y entonces el método de estudiar chino, ¿no? De enseñarte chino, es mucho más estricto, más duro que, que lo que viene siendo en España con un idioma, ¿no? Aquí, como se enseña en España, un idioma extranjero. Era como más parecido a un colegio, cuando un colegio, un instituto, un EGB o una ESO. Era diariamente. Los profesores eso, eran bastante estrictos y yo tuve suerte y mis profesoras eran encantos de personas. Allí pues me presenté al HSK3 y lo aprobé y, y porque yo ya venía con un cierto nivel y ya tenía el HSK2. Y bueno, pues al llegar a España ya conseguí el HSK4 y me quedé a un punto del HSK5. Ah, allí pues los fines de semana me dedicaba a visitar la zona, el Sihu, que es el lago de allí, es súper bonito, es un lago típico chino, enorme, que hay en la ciudad. Y pues entre semana estudiar, porque mi meta era aprender al máximo de chino para conseguir un trabajo. Cosa que es bastante difícil en España, puesto que hay muchísimos chinos que saben mucho español. Sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Como en aquel entonces yo vivía en Sevilla y entonces había muchos chinos que sabían español. Y bueno, pues la metodología era pues clases de comprensión lectora, de escuchar, ¿no? De listening, de cultura, de ejercicios y bueno, y de aprendizaje, ¿no? Del idioma, del aprendizaje de vocabulario. Mucho vocabulario y mucha estructura de gramática también, clases de gramática. Eh, allí pues eso, comía normalmente comía en la calle. Había también un comedor para estudiantes que estaba un poco apartado y se comía bastante bien. Yo durante el primer mes estuve sin comer nada de carne ni de pescado porque no me atrevía. Ya después comencé a comer porque me dediqué a viajar durante las fiestas de octubre de allí. Pues me dediqué a viajar por China y ya empecé a comer. Empecé a comer. Me quedé bastante delgada en ese mes y ya no podía seguir así, entonces me dediqué a comer mucho por toda China. Y bueno, ahí es donde os aconsejo muchísimo que si podéis viajar, sobre todo o solos o con alguien que no sepa nada de chino, porque os va a la necesidad os va a hacer expandidos en el idioma. O sea, el cerebro se lo va a estrujar de tal manera que va a salir lo que no sabíais que había ahí. Y mira que Hangzhou está en el sur de China. Y en el sur de China es como el sur de España. Habla muy rápido el chino y entonces es más difícil de entenderlo. Y hay muchísimos dialectos por todos lados, ¿no? Entonces, pues cuando yo fui, por ejemplo, a Xi'an, pues allí, que era el norte, más norte que había ido yo, pues fácilmente entendía a las personas. Era mucho más fácil entenderlas, porque el chino mandarín que yo había estudiado eran en España, eran con personas de Beijing. Entonces fue todo más fácil. Pero eso empezó a salir fluidez, ahí es donde yo cogí durante 2 semanas viajando, fluidez verbal, vocabulario, porque claro, yo tenía que utilizar el diccionario también y se te iban quedando, eran palabras que poco a poco las usabas mucho y se te iban quedando. Y, y bueno, pues eso os lo aconsejo muchísimo, el viajar. Y pues allí estuve 6 meses y lo que también os aconsejo mucho es llevar un diario, el
diario de toda la vida, que tú escribes sobre tu vida, pues en chino, con caracteres chinos. Yo lo hacía diariamente, lo estuve haciendo durante 4 meses y claro, también te sorprendes porque empiezas a coger una soltura con los caracteres que si ya venías adquiriendo anteriormente de haberlo estado, ¿no?, practicando, estudiando y tal, pero ya, repito, al ser nuevas palabras que en tu día a día necesitas expresar sobre tu vida, pues se te van quedando. Y entonces pues es gratificante ver cómo eres capaz de escribir tu vida ya en caracteres chinos. Y, y bueno, pues ya llegó el momento de irse y me fui eso, con el HSK3, pero nada más que llegué a España, me examiné ese verano siguiente del HSK4 y del 5. Y pues algún trabajillo encontré después, aquí en España, con el, con el que seguí practicando chino y eso es todo. Nada, pues que os sirva de ayuda.